Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más estamos arrancando nuestro Chester, esta aventura de la radio, iba a decir, y de la televisión. Televisión no es exactamente, pero bueno, de la imagen, ¿no? Porque también grabamos y seguramente tú nos estás viendo en alguna plataforma, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales o donde sea, porque ahora ya no se sabe, uno lanza las cosas y ya no sabe dónde terminan, ¿no? Esta aventura que cada semana nos lleva a echar aproximadamente media hora de charla con alguien, centrados en un tema para mí apasionante, que es Almería. Gracias al Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, a Yelmo Cines, que es donde estamos, hoy en concreto en su sala número 4, y también a los amigos de IKEA, que nos prestan cada semana este magnífico sillón, del que todos los que se suben encima dicen luego que se está muy cómodo, y yo, como me subo todas las semanas, pues solo puedo corroborarlo, y cumpliendo pues eso, un perfil al que se le piden dos cosas, ¿no? Uno que sea amigo y otro que tenga argumentos para que podamos charlar un rato sobre Almería. Bueno, sobre Almería se pueden decir muchas cosas, y seguramente estaría bien medir el porcentaje de cosas que se dicen sobre Almería desde el punto de vista infraestructural, es decir, de cómo estamos en referencia a las infraestructuras, que yo creo que casi todos pensamos que estamos mal, ¿no? Pero de eso puede escribir, seguramente no un libro, sino una enciclopedia, Alfonso Rubí. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. La verdad es que algo puedo decir, sí. Bienvenido al Chester. Muchas gracias, Víctor. Es verdad que se está comodísimo, ¿no? Sí, estás bien, ¿no? Estás a gusto, tranquilo. Y he visto en tus grabaciones que lo dicen todos los invitados. Sí, es verdad. Yo también lo corroboro. Lo dicen, y yo creo que lo dicen sinceramente, de verdad te lo digo. Luego, el ambiente de relajo en el que se establece esta conversación también es muy atractivo. Bueno, presidente del Foro Ciudad, miembro de la Mesa del Ferrocarril, arquitecto, y otras cosas, muchas cosas más, porque a ti lo que te gusta es un charco. Sí. Bueno, vamos a ver, yo como arquitecto soy urbanista, me interesa mucho. Y como urbanista, mi materia profesional es la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, concretamente, la vida de la ciudad de Almería me atrae no solo por el amor que compartimos por ella, sino porque pues está llena de posibilidades y llena de aspectos. Todos los temas que tienen que ver con la vida de la ciudad y con la vida de Almería en particular me interesan, ¿no? Y llevo muchos años haciéndolo, ¿no? Vamos, desde que acabé la carrera, ¿no? Que va a hacer 50 años ahora, llevo hace 50 años que acabé la carrera, ya llevo un poco de tiempo. Viví unos años en Bilbao, participé en la transformación de Bilbao a través de la Cámara de Comercio, donde yo era asesor. Y cuando llegué a Almería, pues intenté ponerme al servicio. Yo creo que los profesionales tenemos que poner nuestra formación, nuestros conocimientos y nuestros intereses al servicio de la sociedad. Además de hacerlo al servicio de la familia a la que hay que sacar adelante, además de hacerlo al servicio de los clientes, que son los que te pagan y los que tienen, hay que hacerlo para el conjunto de la sociedad también, ¿no? Oye, me ha parecido un trío bastante interesante, o sea, familia, clientes y sociedad. No lo había pensado nunca desde ese punto de vista. La familia, el mundo económico. Desde los tres puntos de vista tú también podrías dar algunas clasecillas, porque tú de familia no te digo nada. Sí, estoy esperando mi nieto número 21. Número 21. Tengo 6 hijos y 20 nietos en este momento. Que son ya 10 nietos y 10 nietas. Está una cosa muy equilibrada. Yo digo que pues vas a romper la paridad, yo tengo una familia de arquitecto, porque tengo 2 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Una cosa ordenada, simétrica, equilibrada, porque las 2 hijas dan guerra por los 4 hijos. Cartesiano. Es una cosa bastante equilibrada. Sí. La familia es la primera preocupación que uno tiene que tener, ¿no? Es la cédula de la sociedad. Sin duda. La básica de la sociedad. Bueno, ¿y cómo está Almería desde el punto de vista de las infraestructuras? Pues está bueno, desde el punto de vista de la infraestructura está fatal, como tú adelantabas, ¿no? Está en una situación grave y preocupante, ¿no? Preocupante. Mira, las infraestructuras son el soporte del desarrollo económico. Es el primero de los elementos que permiten el desarrollo económico. Y yo creo que hay que poner el acento, hay que empezar hablando de la importancia que tienen las infraestructuras, porque es eso, porque el desarrollo económico se fundamenta en contar con las infraestructuras adecuadas.
pero especialmente las infraestructuras de transporte, porque las infraestructuras de transporte tienen que ver con la movilidad, y la movilidad es un elemento fundamental para la vida urbana, ¿no? Que las zonas de la ciudad sean accesibles, que las comunicaciones estén. Este es un elemento previo a todo ese digamos, estructura de desarrollo económico de todas esas necesidades. Y en particular las infraestructuras ferroviarias, ¿no? Que son donde vamos, yo creo que vamos a centrarnos en este ratillo, ¿no? Ratillo que se va enseguida, o sea, todos lo comentamos también. Como me enrollo mucho, no nos da tiempo de decir casi nada. Pero bueno, es decir, el primer asunto es eso, la importancia que este tema tiene. Yo creo que la gente no es consciente de eso, ¿no? Es decir, en general los almerienses... Los árboles y el bosque. No, eso es, no nos dejan ver el bosque, ¿no? Porque las preocupaciones de cada día, las cuestiones, un poco la desafección que produce el ver que estos temas se atascan, que no evolucionan, pues la gente pasa un poco el asunto. Pero no, es que no podemos dejarlo de la mano porque es un tema fundamental. Yo digo que mis preocupaciones ahora por la ciudad, primero eran como profesional, muchos euros, después eran la preocupación por mis hijos, pero ahora estoy preocupado por mis nietos, el futuro de mis nietos, ¿no? Porque es que de ese desarrollo económico dependen las oportunidades de empleo, y dependen el nivel de vida, y dependen sus oportunidades de educación, y dependen muchas cosas importantes, ¿no? Fíjate que, bueno, evidentemente has soltado ya lo del tren, porque es verdad que, bueno, hemos mejorado nuestra infraestructura viaria por carretera, es verdad que hemos mejorado, hemos sido una isla durante mucho tiempo, y ahora pues estamos comunicados por autovía con Sevilla, con Murcia, con Madrid. Bueno, ahí podemos ir tirando. Luego hay algunos puntos negros. A mí me sigue pareciendo un disparate que no haya un tercer carril de la autovía 7 a su paso por Roquetas. Es un disparate porque algún día eso va a costar una vida. Parece que está en marcha, parece que eso está en marcha. Claro, pero bueno, lleva muchos años en marcha, lleva 15 años. El asunto es, vamos a ver, en relación con todos estos temas, y con los temas importantes, pero con estos en concreto, a mí lo que me inquieta más es ver la falta de rigor con la que se van analizando las cosas. Son temas muy importantes para la vida económica, y muy importantes en sí mismos, porque son inversiones caras, son inversiones que hay que planificar con detalle y que hay que tener las ideas muy claras. Y normalmente funcionamos con improvisaciones, y funcionamos con retrasos, y funcionamos... Entonces, el ambiente es de un poco caótico, ¿no? Caótico en un tema que es, como te digo, muy importante, ¿no? Pues sí, yo insisto, a mí me parece casi milagroso que no haya, lo voy a decir muy claro, que no haya muerto nadie en una ambulancia, en un atasco en esa carretera. Porque si una vez cada X tiempo, que yo no lo tengo contabilizado, resulta que esa carretera, esa autovía está impracticable porque está atascada, y todos los días pasan ambulancias por allí, pues me parece milagroso que no haya alguien que haya perdido la vida esperando que se abran los coches, pero algún día va a pasar si no ha pasado. Sin duda, sin duda. Yo vivo en Agua Dulce, yo lo sufro bueno, a diario. O sea, yo he vivido siempre en Agua Dulce, desde el año 96 vivo en Agua Dulce. Pero volviendo al ferrocarril... Esto tiene algo que ver con el ferrocarril, que siempre hemos defendido la necesidad de un cercanías de Poniente, ¿no? Además de la infraestructura eso, fíjate, diaria. Te voy a preguntar sobre eso. Porque eso supondría adoptar una nueva cultura. Es decir, el tío de Almería no tiene en su cabeza que puede hacer desplazamientos cortos en ferrocarril. El tío de Madrid sí, el tío de Bilbao sí, el tío de Barcelona sí. Pero no solo de Bilbao y de Barcelona y de Madrid. Es que nosotros, en Almería, es la tercera conurbación de Andalucía, después de Málaga y de Sevilla y de Málaga, por este orden. Hay 3 conurbaciones en Almería, que son la Bahía de Cádiz, Granada y Almería, es decir, la ciudad agraria, lo que llaman la ciudad agraria, que empieza en Adra y que acaba en Níjar. Es que ahí vivimos 500 y pico mil personas, que es el volumen de población de todas ahora. Pues todas las que he mencionado antes, Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz, tienen su red de cercanías, su red de ferroviaria. Y nosotros es que no lo tenemos ni en la mente. Yo te pregunto, sin ponerle ninguna subjetividad a la pregunta, ¿tú estás convencido de que esa adopción de ese elemento cultural que sería acostumbrar a la población a coger el ferrocarril para desplazamiento corto, tú estás convencido de que eso se llevaría a efecto, ¿no? Bueno, no, sin ninguna duda. Pero si esto está experimentado en muchos otros sitios, lo que pasa es que también a la gente hay que forzarla un poquito, porque cambiar de costumbres, ¿cómo se les fuerza? Pues dificultando
el uso del vehículo privado, facilitando el que se pueda combinar el uso del vehículo privado con el transporte público, a base de crear aparcamientos en lugares adecuados, es un tema de planificación. A mí, particularmente, ya te digo que me gusta más facilitar que dificultar. Bien, yo soy más del premio, es decir, si a ti te cuesta más dinero ir en coche, seguramente, y tu vecino ves que tiene dinero para tomarse una cerveza porque va en tren, seguramente tú probarás lo del tren. Si el tren funciona como debe funcionar, como funciona en muchos sitios, pues es que las ventajas de facilidad de acceso. Yo habitualmente ahora vengo de Aguadulce a base de yo vivo cerca de la playa y subo con mi coche a la parada del autobús, normalmente en la Venta Vitorino, y allí me monto en el autobús y vengo en autobús. Ese es mi viaje habitual para Almería. Y vuelvo por el mismo procedimiento, recojo mi coche y me bajo. Ya tengo una edad en la que el paseo y el tiempo me cuesta un poquito, pero lo hago así. O sea, el uso del transporte público es algo que la cultura del uso del transporte público es algo que hay que difundir. Y hay que difundirlo planificándolo, es decir, con estrategias. Cuando yo hablo de dificultar, no estoy hablando de prohibir, ni estoy hablando que eso es lo que estoy hablando es de que la gente sea consciente o sea muy evidente las ventajas que tienen los movimientos alternativos sobre el que él utiliza habitualmente. Que por un lado es de costo, evidentemente, más al precio que tenemos la gasolina. Pero además es de funcionalidad, es de capacidad pero para eso tienes que tener una oferta. Una de las tragedias que estamos viviendo en este momento es que nuestro servicio ferroviario es malísimo, lo que tenemos ahora, y estamos pasando porque tenemos una sola conexión con Madrid, que va atestada, se nos llevaron la estación a Huércal, nos van poniendo dificultades a todo este tipo de sistemas. Bueno, pues precisamente lo que hay que hacer es lo contrario. Eso nos mete en una espiral. Adif dice, no, es que no pongo más servicios porque la gente no los utiliza. Pero como que cada vez la oferta que hace usted es peor, la gente lo utiliza menos. Usted lo está Entonces echando. es una espiral en el que nos vamos. Oiga, mejore usted la oferta y verá cómo la gente lo utiliza, ¿no? A mí me ha llevado a pasar en estas circunstancias que he ido a Granada, cuando estaba la estación en Huércal, he ido a Granada un día 15 de agosto. No pude comprar el billete ni por internet ni en la estación porque estaban cerradas el día anterior a la fiesta. Entonces me dijeron, no, en el tren se lo cobran. Fui al primer tren de la mañana, el que va a Granada, me subí y estaba yo solo en el tren. Un tren de 180 plazas para mí. Pero es que no iba ni el inspector, con lo cual ni me cobraron. Es que fui solo y gratis. Escribí un artículo en la Voz. Esto es como el concierto que no va ni el que tiene que tocar. Este es el servicio que tenemos. Oye, menos mal que fue el conductor. Bueno, el conductor sí, supongo. No sé si fuimos a ciegas. Eso no lo comprobé. A lo mejor fuimos a ciegas, yo no sé. Tuvo el detalle de ir. Bueno, pues es que hemos llegado a estar... estamos así. Esta es la realidad. En un tema importantísimo, te digo, insisto. Qué barbaridad. Bueno, yo siempre analizo, a ver, evidentemente las cosas nunca pasan por un solo factor, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, para analizar por qué estamos así, pues yo tengo claro que hay un componente geográfico. Evidentemente nosotros no somos una zona de paso. Y dice, bueno, mire usted, por Alcázar de San Juan pasa el AVE y por Almería no. ¿Cómo es esto? Pues mire usted, es que Alcázar de San Juan está de paso para ir a muchos sitios, ¿no? Digo Alcázar por esa estación mítica que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Estamos en una esquina y eso es un hándicap, hay que aceptarlo. Luego hay un componente geográfico, nos hemos acostumbrado a ser los últimos, es decir, Almería. Sabes que yo hice la tesis doctoral sobre la historia de la prensa y me he chupado muchísimos periódicos. Almería fue la última capital de provincia a la que llegó el ferrocarril a principios del siglo XX. La penúltima. Teruel después. Pero porque no existía entonces. Bueno, pues eran 1900 y poco. Hubo décadas, no sé si en 1903, hubo décadas en las cuales hubo un movimiento de protesta importante en Almería y de hecho yo siempre nombro que hubo hasta un periódico que se llamaba El Ferrocarril, que se dedicaba fundamentalmente a reclamar que hubiera ferrocarril, ¿no? Es decir, hay un componente histórico y eso al final termina acostumbrando a la población, ¿no? Pero luego también yo creo que hay un componente social, es decir, ¿qué nos pasa a la gente de Almería? Que en más de un siglo que ha pasado desde entonces, no hemos sido capaces de que quien sea se entere, señores, que estamos aquí. Y esto viene agravado
porque desde un tiempo a esta parte nos hemos convertido en importantes. Almería es muy importante en España y en Europa. ¿Cómo es posible que con ese factor de la importancia no hayamos sido capaces de superar los otros tres? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué importancia concedes tú a cada uno de esos factores para estar como estamos? Vamos a ver, mira, hace 3 años celebramos en un homenaje al ingeniero que había proyectado los túneles del AVE, porque ese tema tan polémico, que estuvieron tapiados y que ahora se han quedado pues uno de más, porque solo tenemos una línea, pues bueno, a mí me pareció que eso era un avance importantísimo en nuestras reivindicaciones. Era la prueba de que alguna vez llegaría el AVE, que llegará, llegará. Ahora hablaremos de cuándo. Bueno, y celebramos un acto, celebramos una comida, pues se había jubilado el ingeniero este que había proyectado el tema, en los que asistieron pues, la gente interesada del ferrocarril, los de Asafal, la gente que viene en este momento. Y invitamos a Jesús Miranda. Jesús Miranda era parece que era el segundo del Ministerio de Transportes, que fue el que tomó la decisión de que Almería se pusiera en funcionamiento. El que le dijo a este que tenía que proyectar y construir esos túneles. Bien, y vino. Y celebramos un acto en la Casa de las Mariposas. Entonces, una de las cosas que dijo Jesús allí, que tengo grabadísima, es que el político necesita sentir el aliento del ciudadano en el cogote. Lo dijo con estas palabras. Es decir, que la reivindicación es importantísima. ¿Por qué los almerienses no reivindicamos? Siempre se habla de nuestro carácter, de que tenemos sol y tapas y que tal. Pero yo creo que hay otros factores. Hay otros factores. El primer factor es una falta de información. Es decir, la gente tiene que ser consciente de lo que nos estamos jugando con estas cosas. Que no lo es, pues sí, vivimos relativamente bien, tenemos una calidad de vida razonable, pero oye, tenemos índices de paro altísimos, yo tengo 6 hijos y 5 trabajan fuera de Almería, solo tengo uno que vive aquí. Se tiene que buscar la vida en otros lados. Y todo eso se puede resolver, a pesar de que somos una potencia económica, como tú dices, se puede resolver. Primero, falta de información. Segundo, falta de coordinación en nuestros movimientos. Es que en este momento tenemos la mesa del ferrocarril, la iniciativa de la Cámara de Comercio funcionando por su lado, los políticos haciendo lo que quieren y lo que les parece por separado. Oiga, unifique usted esto, es que tenemos que reivindicar todos a una, es que tenemos que movilizar a la sociedad civil. Tú me conoces bien y sabes que yo soy un apóstol de esto. Creo que la sociedad civil tiene que ser consciente de lo que se está jugando, tiene que tener información suficiente y tiene que tener apoyos, porque esa desafección que la gente siente se debe también a la falta de resultados. Es decir, ¿para qué me voy a meter en esto si nos van a tomar el pelo? Si ya nos dijeron en el 99, que en el 2005 y estamos en el 2022. No se habría logrado nunca nada con esa mentalidad. Claro. Con esa mentalidad, claro, es que se van... Bueno, en este momento estamos en un momento interesantísimo y además muy peligroso, porque que no llegue el ferrocarril, que no llegue la alta velocidad, para la Almería sería una tragedia. Para todos los sectores económicos. El primero para la agricultura, que tú dominas, pero también para el turismo, para nuestras conexiones con el resto del mundo. Bueno, no se nos puede pasar a hablar de agricultura, obviamente, ya sabes por dónde voy, pero por cerrar esto del ferrocarril hace... semanas, ¿no? Porque además esta entrevista es grabada y además yo ya, como lo cuento todo, estoy grabando entrevistas para emitirlas cuando esté de vacaciones. Un poco. Correcto. Me parece muy lógico. Aquí se cuenta todo. Hace unas semanas hemos leído que estos señores de la organización Quiero Corredor, ¿no? que intentan, pues entre varias provincias del corredor, lo que sería el corredor mediterráneo, impulsar, reivindicar, presionar, echar el aliento en el cogote del político, afirmar que no va a llegar el AVE en 2026. No, a este ritmo. Vamos a ver. Si hubiera voluntad, de verdad, se podría, porque las empresas que tienen adjudicadas las obras correspondientes tienen capacidad suficiente para acelerar su ejecución, la tienen de sobra. Lo que pasa es que tienen que tener incentivos y hay que exigírselos. Pero al ritmo que están las cosas, en la última reunión que hemos tenido con el secretario de Estado de Infraestructuras, que vino hace un par de meses, y nos dijo en nuestra cara que las obras estaban en el 15% de ejecución, pero es que llevan casi 2 años adjudicadas. El nivel de ejecución del año pasado... Para tres. Y ya reconocer que están en el 15% es reconocer
que van lentísimas, Hombre, yo siempre pongo el ejemplo que alguien se pregunte cómo se sentiría si un compañero dijera en el trabajo, no, yo estoy al 15% de lo que me piden. Eso es. Es que eso en el mundo profesional, en el mundo de la empresa privada no se concibe. Son cosas que no se conciben. Y sin embargo, oye, y no pasó nada, nadie dijo nada. Y lo dijo con todas sus letras. Oiga, es que ahora dice el Quiero Corredor. Corredor me parece que es un movimiento importantísimo. Mira, yo dejé la junta directiva de la mesa del ferrocarril porque la mesa del ferrocarril no quiso ponerse a rueda de esta asociación. Esto es una asociación creada por unos empresarios de Valencia que pusieron cada uno su buen dinero, me han hablado de 200.000 euros por cabeza, para crear un instrumento profesionalizado, con un gerente y un técnico al frente del tema, para tener información fidedigna de cómo van la infraestructura, cómo va el corredor mediterráneo y para hacer acciones de reivindicación ante los organismos, ante el ministerio y ante el proceso. Me interesa mucho eso que dices. ¿Y por qué no quiso la mesa del ferrocarril? Pues porque vamos a ver. Tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado, pero bueno, ya aquí se dice todo, ¿no? ¿No dices que aquí se dice todo? Pues porque la mesa del ferrocarril de Almería está un poco sindicalizada. Ajá, eso era lo que yo estaba buscando. Pues ya está, esto es, tampoco sindicalizada. Entonces, interesaba más la relación con los ferroviarios de Jaén que con los empresarios de Valencia. Yo iba a las primeras reuniones, yo era de la junta directiva de la mesa, iba a las primeras reuniones de la Asociación Valenciana de Empresarios, AAVE, me he desplazado. Bueno, ha habido alguna reunión a la que he ido yo solo de Almería. Había 4.000 empresarios y representantes de las comunidades por las que pasa el corredor mediterráneo y de Almería solo estaba yo. Eso me ha pasado. Pero es que de la mesa del ferrocarril, el resto de la junta directiva, me decían que yo no podía venir ir representando a la mesa del ferrocarril, que si iba era por mi cuenta, como representante del foro, como ciudadano. Pero ¿por qué eso? Si aquí lo que tenemos que hacer es sumar, es unir fuerzas. Es a marchar todos de la mano. O sea que pues seguimos en eso, en que no lo hacemos así. O sea que un miembro de la mesa del ferrocarril, que lo ha sido y fundador, pues nos constata algo que llevamos mucho tiempo diciendo en la radio, y es que muchas de las organizaciones del tejido civil de Almería no son tales, son satélites políticos. Pues lo siento, pero lo tengo que decir, de la izquierda, que es especialista en fabricar satélites. Aquí no es tanto, pero bueno, ahora también son reivindicativos, está gobernando la izquierda, pero insisto, lo que hay que hacer, con la boca un poco más pequeña, Alfonso. Lo que hay que hacer es sumar. Sí, tienen que justificar su. Oye, yo sigo perteneciendo a la mesa del ferrocarril, pero soy un miembro de base ahora. De esos 200 que dice José Carlos Tejada siempre que somos, pues yo soy el Foro Ciudades, fue fundador, pero yo he pasado a ser, porque creo que la reivindicación. Pero mi discurso es siempre el mismo, es que tenemos que ponernos de acuerdo, es que tenemos que ir todos de la mano. Es que las autoridades, oye, la última que nos ha hecho nuestro ayuntamiento es que ha tenido aquí 8 meses el proyecto de soterramiento, decían los proyectos de soterramiento, que decían que eran varias alternativas, no eran varias alternativas, es una solución con 3 variantes. Bueno, y no nos lo enseñaba nadie. Entonces eso a mí me parece, en Almería hay un consejo social, hay gente que sabe de los temas, hay que contar con la gente que sabe para tomar decisiones en todo. Y entonces cada uno vamos por separado. Oye, me quedan 2 temas importantes que preguntarte y ya tenemos poco tiempo, ya vamos contrarreloj. Uno es precisamente sobre Almería, porque estamos hablando de Foro Ciudad y yo estoy cada día más preocupado por el modelo de ciudad de Almería. Me preocupa mucho 2 aspectos y luego ya me dicen los que te preocupan a ti. Uno es ¿qué se va a hacer con el centro de Almería? Que yo lo veo cada día más perdido. Este es el problema más grave que tienes en este momento. Y en segundo lugar, muy relacionado con eso, el puerto ciudad. Que no paro de escuchar cosas que se hacen que me parecen absolutamente accesorias, y la clave para mí, para abrir el puerto a la ciudad, que es tirar la valla y llevar la estación náutica a otro sitio, no tengo noticias nunca. ¿Qué pasa con Almería? ¿Qué te preocupa a ti? Bueno, pues eso, que no hay un modelo de ciudad. Funcionamos sin modelo de ciudad. Vamos haciendo cositas sueltas. Si escuchas los discursos que se ven por ahí sobre el centro histórico, oye, pero el centro histórico está mejorando muchísimo, porque se ha hecho la calle Pósito, porque se va a hacer el Parque de la Olla. Oye, necesitamos un proyecto del casco histórico en su conjunto. Desde el Foro Ciudad siempre llevamos muchos años diciendo que el casco histórico de Almería, el centro de la ciudad, el casco histórico es desde la Rambla hasta la Chanca, bueno, necesita un PERI, decimos nosotros. Yo os oído hablar de los PERIs. El PERI, ¿no? El Plan Especial de Reforma Interior. Bueno,
Pues nosotros hablamos de un PERRI, un poco socarronamente, que es un plan especial de rehabilitación y regeneración integrales. Hay que contemplar todos los aspectos que tiene el tema de la movilidad. ¿Qué hemos hecho de movilidad? El carrilillo del paseo. Es que tenemos que acometer esas cosas. El puerto-ciudad, para que haya una integración puerto-ciudad de verdad, tenemos que resolver el problema del tráfico en la vía parque. Y eso ni se plantea, es que ni se habla de eso. Porque esa es la barrera fundamental, ahí la valla. Y como nos metan el ferrocarril en superficie, como en algunos casos se habla, por detrás, es que ya son 3 vallas. Entonces, es que no se plantean las cosas en su integridad, analizando las cuestiones en su conjunto y viendo qué relación pueden tener. Yo ahora voy a aprovechar esta ocasión que me das para decirte que el último error me parece poner el polo de innovación agrícola en Correos. Uh-huh. Porque eso es un uso de parque tecnológico, eso hay que llevarlo al PITA, para eso se creó el PITA. Porque la gente que va a utilizar ese polo está en el PITA. Es Tecnova y es Cajamar están ya en el PITA. Y no necesitamos un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Necesitamos cosas que creen vida. Entonces ahí había que hacer un edificio social, que lo utilicen los ciudadanos, 24 horas al día. No una oficina de 8 a 3 de la tarde y los domingos y los fines de semana cerrados. Pues ese tipo de decisiones las debería tomar la sociedad en su conjunto, escuchando a la gente que de verdad sabe de estas cosas. Yo, la gente con la que... Pero el político tiene una tendencia natural a escuchar solo al que está a su alrededor y al que le dice lo bien que hace las cosas. Eso es. Es que esto es así, que lo que se busca es el aplauso, no el servicio. Se busca el aplauso. Vamos a ver, los partidos políticos están mucho más pendientes del poder, de acceder al poder, que de servir a los ciudadanos. Oye, en 2 minutos o en 1 minuto y medio, agricultura, porque tú con tu visión generalista de las cosas estás metido en un proyecto muy gordo también. Estamos metidos en un proyecto gordísimo. A ver, cuéntalo. Hemos constituido un consejo en el que están, yo creo que todos los grandes del tema, y no solo los grandes, sino la gente que ha querido participar. Y hicimos unas jornadas el año pasado en la universidad que fueron muy exitosas, y que significaron una cosa, que es la unidad del sector. Es decir, esas jornadas acudieron toda la gente a la que llamamos, al que llamé, que fueron pues todos los que tenían que decir algo sobre la agricultura. Hicimos unas jornadas que explicaron cómo en el modelo almeriense se cumplen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y llamamos a los expertos de cada uno, catedráticos, investigadores, gente de empresas. Hubo 40 ponencias interesantísimas. Y de ahí ha nacido la iniciativa de seguir con eso. Y una de las cosas que estamos trabajando, o sea, intentando poner en marcha un plan estratégico del sector, en el que estén todos los miembros, o sea, que no sea el plan estratégico de Coespal ni el plan estratégico de Hortifruta, que sea el plan estratégico del sector agroalimentario, ¿no? Y una cosa que ha salido es la de compartir la celebración de la Expo 2027 con Málaga. Sí. Y estamos en ello. Nos pusimos en contacto con Málaga, estuvimos con su alcalde, que es un tío excepcional. Inmediatamente comprendió que lo que nosotros estábamos planteando le convenía, porque era un complemento al proyecto que ellos tenían, y que podíamos aportar cosas, y que además... Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la intentar... Eso puede servir como un argumento más para exigir que el AVE, en el momento en que se inaugure el 2027, esté en la estación, ¿no? Pero claro, eso hay que ponerlo en marcha ya. Y bueno, os animo a que esto esté en la agenda social, en la agenda de los medios de comunicación, permanentemente, porque me parece que eso también es muy importante. Los medios de comunicación están muy flojitos también en esta ciudad. Danos. A mí me parece bien que nos des. Hay un problema es que es verdad, es que deberían estar más atentos. Yo los últimos 4 o 5 artículos que he mandado por ahí, que son críticos, que son sobre el Correos, porque eso está mal visto. Es decir, el otro día estuve en una reunión en la que se comentó que se acababa de aprobar el proyecto de derribo de Correos y una ovación. Me quedé un poco perplejo. Y había en la sala gente que me consta que está de acuerdo conmigo en mi opinión sobre lo que he comentado. Pero es que el edificio del CSIC, es que se van tomando decisiones continuamente en el tema que son equivocadas. De los aplausos también habría mucho que hablar, porque hay sitios que solo falta que haya el CLA, ¿no? El que dice cuándo hay que aplaudir, ¿no? El que está en el teatro, ¿no? En los platos de televisión, pues nos falta. Bueno, algo de eso hay, ¿eh? Os invitan a cuestiones y no os dejan preguntar.
A mí no, ¿eh? A mí no. No, tú te peleas con a mí quien haga no falta. me dejan, a mí no me dejan ni me dejan de dejar preguntar. En esta reunión de la que te estoy hablando, que había periodistas, ya se dijo de antemano que no estaba previsto que se Esta mañana he preguntara. escuchado darme la razón en público a un gran comunicador a nivel nacional que me quitó la razón el día que tuve el rifirrafe con Ortega Smith. Y Ya digo, hombre, cambió. mira, oye, me alegra Ya ha que cambiado al final de hayamos criterio. llegado a la misma conclusión. Cambio de criterio. Porque al final, cuando tú molestas porque preguntas, es que hay algo que no encaja. Sí. Y a alguien le estás desmontando el discurso. Algo que no se puede decir. Más transparencia necesitamos. Mira, ese control de las obras del AVE, por acabar por donde empezamos, es muy sencillo. Si cada empresa tiene un programa de trabajo, yo soy técnico y sé cómo lo... Oye, que aquí ha venido a un ministro a decirnos que había un tramo en obras, nos han montado unas casetas, Sí, sí, unos tractores, para engañarnos, unos tíos con para pico y engañarnos, bala, para y al engañarnos. día siguiente no había nada. Para engañarnos, sí. Bueno, pero digo, la obra se adjudica, están todas adjudicadas, es verdad. Ahora, sí. Pero coño, cada una con un programa de ejecución. Un programa temporal, es un programa importantísimo porque ahí se descubren lo que se llaman los puntos críticos, es decir, si no llegas en este momento aquí, la cosa todo se retrasa, porque hay una... Bueno, pues ese programa que hacen las empresas, se puede hacer un seguimiento si hubiera transparencia. Conozcamos el programa y conozcamos la ejecución. Sepamos cuánto se va facturando y qué parte se va ejecutando. Eso está inventado en todo tipo de obras. Es facilísimo. Si no se hace es porque si no se hubiera quiere. voluntad, es porque no quieren hacerlo. Bueno, estamos en un cine, ¿te has dado cuenta o no? ¿Qué tal tú con el cine? Bueno, a mí el cine me parece que es, es el séptimo arte, como dicen. Eres cinéfilo. Ya sabes que yo soy, como arquitecto, el arte es una de las cosas que me interesa. Y soy bastante cinéfilo, sí. No voy todo lo que pueda, primero porque tenemos una vida muy complicada, pero sí que quiero aprovechar que me... Hombre, vente con la familia y llena la sala. Sí. Mira, Asafal organizaba un ciclo de cine ferroviario interesantísimo. Era una semana al año donde había 6 películas de tema ferroviario. Yo presenté un par de ellas en su momento. Y utilizar el cine como un instrumento más de vida social es importantísimo, es importantísimo. Y luego, efectivamente, hay obras de arte en el cine que son maravillosas. Por ejemplo, películas que te hayan marcado. Pues mira, a mí en este momento se me viene a la cabeza así de broma La vida es bella. Me parece una película espectacular. Pero en fin, todos los clásicos, Casablanca, y por seguir con el tema ferroviario, hay muchas películas importantes en el que el tren juega un papel destacado. O sea que el cine es un panorama. La cultura, yo siempre digo que debe ser un instrumento de transformación individual y colectiva. Y el cine es uno de esos instrumentos, es decir, que el cine transmite mensajes, transmite ideas, transmite en esta sociedad de la sobreinformación en la que vivimos, que es una tragedia porque tenemos demasiada información y sin embargo me da la impresión de que estamos menos enterados de las cosas que nunca. No, es que es así, es que la gente se cree, pues, los datos. Cuando tienes 4 datos sobre un asunto, te crees que estás informado. Pero no, datos no es información. Pero es que cuando tienes información, tampoco la información es conocimiento. Tienes que profundizar en la cuestión. La información es el fundamento para conocerlo de verdad. Y tienes que adquirir conocimiento para tener sabiduría. Esto no es un invento mío, esto es un invento de un señor que se llamaba Schopenhauer, que vivió a mediados del siglo pasado, y que estaba muy preocupado porque la enciclopedia iba a hacer que la gente dejase de pensar, porque estaba todo allí ya. Pues ahora estamos viviendo a lo bestia eso. Con Internet. Tenemos datos, un aluvión de datos tremendos, y entonces la gente no piensa, la gente no reflexiona, la gente no sintetiza, y la gente no sabe. Bueno, esto es lo que pasa cuando se juntan personas, 2 o 32, a hablar con libertad, diciendo cada uno lo que piensa, pues que el tiempo se pasa muy rápido. Y se ha pasado el tiempo del programa. Alfonso, espero que hayas estado bien. Vamos, creo que has estado bien. Como siempre que estoy contigo. Y así que muchísimas gracias por venir. Y fíjate lo que te voy a decir. Cuenta conmigo para lo que quieras, ¿eh? Estoy a tu disposición. Pues bueno, necesitamos que el mundo de la información, que el periodismo, esté al tanto de muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Y gracias también a todos estos amigos que hay aquí, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los que impulsaron todo esto, a los amigos de Yelmo Cines, que son extraordinarios y además tienen unos cines que son impresionantes, avanzados, tecnológicos, cómodos, bueno, una maravilla, y también a los amigos de IKEA, ¿qué voy a decir de IKEA? Pues que nos permiten estar cómodos, que eso también es muy importante en el mundo. Así que la semana que viene más. Adiós.